Bueno, estamos aquí conversando nuevamente, volvimos a nuestros diálogos éticos de una forma, bueno, ha pasado de todo. Tuvimos la pandemia, tuvimos el desarrollo de la psicología en remoto, con un cambio que nos parecía que era imposible hace algunos años. Y ahora además tenemos la novedad de inteligencia artificial, a la que le preguntamos que nos diera una lista de los puntos fundamentales de nuestro tema de hoy, que es el consentimiento informado. Así es. No vamos a seguirla porque, como nos decía la misma inteligencia artificial, los psicólogos no serán reemplazados por varias razones que después discutiremos, pero sí nos dio una falsilla y nos sirvió para darnos cuenta que hay limitaciones aún que no están claras. Quisiera comenzar quizá conversando sobre la obligatoriedad del consentimiento informado y qué tipo de consentimiento informado es obligatorio, también basado en las dudas que tienen las personas. No sé si quieras comenzar, Blanca P. Sí, sobre la obligatoriedad, pues sí, no hay duda. Es un mandato, como se dice, pero de todas maneras, aunque sea un mandato, sabemos también que la ética va más allá de lo estrictamente normativo. ¿Y por qué entonces es obligatorio? No porque esté escrito en una ley, sino porque es de verdad algo que nos tiene que forzar a hacer el ejercicio, y es el respeto a la autonomía. En primer lugar, me parece que es el principio que está detrás de eso. La gente, para ser autónoma, tiene que saber y conocer sus condiciones, sus circunstancias, y tiene que tener información, porque si no, no puede tomar decisiones. Y la autonomía, precisamente, me parece que lo fundamental es la toma de decisiones. O sea que en todo proceso de trabajo psicológico, en cualquier campo, está implicada la toma de decisiones. Bueno, pero sobre particular, ¿sí? Por ejemplo, de la información previa, no es tan común que, al menos uno no ve que las personas tengan tan claro que tú tienes que contar las características también de tu formación. Es que precisamente es a lo que me refiero con conocer, con tener información. Si no tenemos la mínima información, por ejemplo, de con quién vamos a trabajar, en el caso, por ejemplo, de remisiones, o en el caso de colegios o escuelas, o en el caso de comunidades, o en el caso de organizaciones, si no tenemos la mínima información de con quién estoy, ¿sí? Con quién estoy relacionándome para un trabajo X, Y o Z, pues ya no tengo información suficiente. O sea, ya estoy limitando esa información. Bajando como concreto, como decía Marta Restrepo, para el psicólogo de Timbiquí y también para el psicólogo de Bogotá, ¿cuáles son esas características de esa primera parte? ¿Qué debería decir al presentarse a la persona que busca potencialmente su atención para una identificación adecuada? ¿Cuál debería ser esos primeros? Yo creo que lo más coherente, lo más pertinente es que el psicólogo, desde ese primer contacto que tenga con el usuario, la persona, debe identificarse en su razón de ser, de su profesión. Soy psicólogo, soy psicóloga con tantos años de experiencia, por ejemplo, mi enfoque es este, lo que yo hago es esto y esto y esto, para que el paciente, usuario, la persona que sea, tenga conocimiento sobre quién o con quién más bien va a trabajar. Son los mínimos, a partir de tu pregunta, ¿no? Son los mínimos. Sí. Que ellos conozcan bien cuál es el perfil de ese psicólogo o psicóloga sobre el cual va a trabajar. Y eso debe reposar indudablemente la confianza que se genera de manera inicial entre el profesional y el usuario. Muchas veces puede que el psicólogo lo tenga como una muy buena intención, pero pasa desapercibido. O sea, lo pasan por alto, ¿sí? Pero creo yo que es parte de la honestidad, de ese principio de respeto también que debe tener todos los usuarios, de que conozcan quién es el psicólogo que va a tener contacto con él. Déjame pasar un ejemplo y lo vamos puliendo pensando de que tiene que hacerlo, que es una cosa que a veces nos piden. Bueno, concretamente, yo diría, por ejemplo, yo diría que soy psicoterapeuta médico porque soy médico, pero digamos que no, que lo que diría un psicólogo. Sí. Soy psicóloga con formación en terapia cognitivo-conductual. Tendría que explicar, terapia cognitivo-conductual es un método activo porque la gente no sabe a qué me estoy refiriendo. Correcto. Es un método activo, quiere decir que te hago preguntas, establecemos una serie de acuerdos terapéuticos en la primera sesión y hacemos un seguimiento de
potencialmente entre 5 y 10 sesiones, porque terapia breve, terapia cognitiva. Me parece importante que uno diga también el precio a las personas y cómo espera el pago y cuánto dura la sesión, porque claro, uno suele decir 1 hora de cita, pero sabemos que la hora habitualmente es de 45 o 40 minutos, dependiendo del profesional, y digamos en el servicio público son 20 minutos. Entonces, ahí podríamos entrar a decir que es muy limitado el tiempo, pero en el consentimiento tendría que decir eso. ¿Qué más dirían ustedes en esa primera parte inicial? Por ejemplo, los recursos que van a ser utilizados. Ok. Digamos, si va a ser un tema virtual, ¿sí? ¿Cómo va a ser con la conexión? Creo yo, dentro de la lógica de lo que es el respeto, vamos a conectarnos mediante plataforma Zoom, 2 días tal, a tales horas, se envía el link, o sea, que la persona tenga todo el conocimiento propio antes de la intervención. Que no sea como una cuestión de adivinar o esperar o de tener la expectativa, sino que sea muy claro. Y le pongo un ejemplo, muy sencillo. Cuando yo hice mi tesis doctoral y cuando recogí los datos, algo muy puntual en el consentimiento informado, puse sobre qué medio yo voy a utilizar para poder grabar. Entonces, por ejemplo, se va a utilizar una grabadora Sony referencia que va a ser disponible durante la sesión de grabación. Se lo leí a la persona y ella conociendo, yo le mostré la grabadora, ¿está de acuerdo usted? Ella me decía, sí, perfecto, está súper bien. Eso es también parte de respeto por el otro, que sepa cómo lo voy a hacer, mediante qué forma lo voy a hacer, con qué fin lo voy a hacer, por ejemplo. Y eso yo creo que es parte de la autonomía también del usuario, de seguir sí o sí no, pero esos son mínimos que hay que entender. Bueno, acá creo yo. Un tema complejo que es el tema de la confidencialidad, porque aún en Colombia no están tan claras las excepciones. Con alguna frecuencia, lo hemos hablado en el Congreso de Psicología, que por ejemplo uno dice, todo lo que me digas es confidencial, con 3 excepciones, y como frecuencia utilizamos las 3 excepciones norteamericanas, que es que tú me cuentes que tienes un plan suicida, que tienes un plan homicida, o que participas en el abuso sexual de un menor o de un adulto incapacitado. Esto daría para hablarlo mucho porque hay una comprensión desde el caso Tarasov versus Regentes de la Universidad de California que la confidencialidad tiene algunos límites. Claro, porque las personas necesitan saber esos límites de la confidencialidad. Alguien diría, cuando se presenta el caso, si es que se presenta, no es necesario desde antes. Esa es una de las cosas que mucha gente discute. Si es necesario desde antes. Y si estamos hablando de que la gente necesita la mayor información posible, pues desde luego que tendría que ser desde antes, no esperar al momento de una información muy, muy confidencial, por ejemplo, de intentos de homicidio, por ejemplo, o de intentos de soborno si estamos trabajando en una comunidad, por ejemplo. Y acuérdate, en el Congreso de Medellín de Medellín, cuando tuvimos la mesa de discusión que estaba... Sobre psicología rural. Exacto, que estaba también este doctor chileno, no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, sobre la localización de las personas. Exacto, sobre lo... De acuerdo. O sea, los datos pueden ser necesarios para información de quién y para qué. Y los temores que existen en este medio, sobre todo nuestro, con el tema de las amenazas, porque claro, se puede dar información y es válido ese temor cuando hay tanto riesgo. Entonces, fíjate que por ya los tenemos conflictos. Entonces, hay muchos factores, muchas variables ahí implicadas, y ahí sí el tema de la prudencia es indispensable, porque sí tenemos que tener un panorama de esos posibles riesgos que puede tener la información. Ok, entonces haciendo un resumen brevísimo, identificación del profesional, características de la intervención, y ya hemos pasado inmediatamente a confidencialidad y tendríamos que ir a registro. Confidencialidad incluyendo las excepciones, y es decir, para que sea un consentimiento informado yo le tengo que decir las excepciones antes, no puede ser una sorpresa. Sorpresa, esto no es confidencial, no puedo, tengo que decírselo desde antes. Tendría que explicarle también las condiciones de registro. Totalmente. Y las condiciones de confidencialidad del registro. Totalmente. Inclusive las condiciones legales. De acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, este ejercicio está amparado por la ley tal, artículo tal, resolución tal, doctrina tal, acuerdo tal.
que permita al usuario conocer que va a ser un trabajo profesional, científico, adecuado, competente y que tenga todas las garantías. Y eso debe ser conocimiento común para todos los psicólogos, su marco normativo. Indudablemente. Efectivamente. Indudablemente. Fíjense que estamos suponiendo el carácter dialógico del consentimiento, es decir, hay un documento que se testimonia, pero hay un carácter dialógico, es decir, yo estoy obligado a explicarlo verbalmente y garantizar que la persona entendió, es decir, no es, Claro. si estamos de acuerdo en que sería inválido No, es que moralmente pasar un papel. Esa práctica, por ejemplo, en el campo médico, que tú llegas a la consulta o llegas a la cirugía y simplemente te paras en una hoja y tú la tienes que leer y es una letrita chiquitica en unos momentos en que pues nada que ver. Eso no puede suceder en el campo de la psicología, o sea, eso no sería de ninguna manera válido, porque como lo que tú dices, el proceso dialógico, es decir, es una comunicación entre las personas. Diría que más que comunicación es una relación viva entre las partes involucradas. Que yo tenga la oportunidad de coger ese documento, llamado consentimiento, y más que leerlo, explicarlo y darlo a conocer a la otra persona. Por ejemplo, si yo tengo el caso de una persona que no sepa o que no tenga habilidades lectoescrituras, es mi deber realmente explicarle muy bien lo que va a pasar. Claro. Y esa persona va a confiar en ti, indudablemente. Por eso, más que como tú lo dices, pasar la hoja y firme, ya un momento paso por el documento nuevamente, es que efectivamente se genere ese diálogo de decir, voy a hacer esto, te voy explicando paso por paso, detalle por detalle, momento por momento, y que cuando el otro ya tenga la razón clara, de decir, acepto, como una relación, bien, acepto, pues efectivamente podemos empezar. Pero es una condición viva, es la parte inicial viva de todo procedimiento. Y entonces también tenemos Así claro es, que dejamos un documento que da testimonio de ese proceso dialógico. Así es. Y fíjense que hemos colocado en primer lugar la identificación de profesional, características de la intervención, condiciones de confidencialidad, condiciones de registro, que tiene las mismas condiciones de confidencialidad que lo conversado, Totalmente. aspectos técnicos y luego se procedería a la firma. Pero creo que hay otros elementos que serían interesantes y que uno podría... Es decir, el colegio no ha dicho este es el consentimiento informado porque es muy variado, porque la psicología tiene muchos campos, pero sí hay unos elementos y además está publicado en la página de Colsi. Vamos a dejar en la descripción el link donde encuentran todo el documento y el documento de la investigación, pero hay que entender que cada uno puede producir su documento de acuerdo a las características sin que omita ninguno de estos elementos. Bueno, y habíamos quedado, seguimos hablando de consentimiento informado y seguimos hablando de esta pequeña revolución que es inteligencia artificial, porque de hecho una cosa que decía la misma inteligencia artificial es que no va a reemplazar a la gente, pero sí puede que nos reemplace a alguien que use mejor la inteligencia artificial. Entonces le preguntamos a la inteligencia artificial, no fuimos capaces de grabarlo en directo, le preguntamos 10 aspectos del consentimiento informado en psicología y nos respondió: el consentimiento informado es necesario para llevar a cabo cualquier intervención psicológica en el paciente. El paciente debe comprender completamente los procedimientos, riesgos y beneficios de la intervención antes de dar su consentimiento, que es un elemento que también es relevante en investigación. El consentimiento informado debe ser dado libremente, sin presión o coacción. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? El paciente debe ser capaz de retirar su consentimiento en cualquier momento durante la intervención. Y esto es interesante. Aplica en todo. Aplica en todo, aplica en investigación también. Bueno, ahí ya vemos una limitación de lo que hablábamos de la inteligencia artificial, o sea, está limitando el tema del consentimiento informado al área clínica, al área de la salud. De la medicina. Entonces, pues eso ya es, si le preguntamos, tocaría probar. Si le preguntamos en otras áreas de la psicología, concretamente, por ejemplo, consentimiento informado en psicología organizacional. Bueno, pero ojo, fíjense una cosa, es que la inteligencia artificial toma la información que está disponible. Claro. Este sesgo no está en la cultura. El sesgo de que el consentimiento claro, sí. En gran parte sí. Totalmente. Está en la cultura. La psicología, desafortunadamente, se sigue identificando, se sigue ubicando, es como psicología más que todo clínica. O sea, de atención de personas
que necesitan algo, pero pues sabemos que no es así. Mira, algo tan puntual, cuando uno pregunta a estudiantes o a profesionales formas diferentes de registrar información en psicología, el documento más conocido es historia clínica, claro. pero no conocen más. No conocen que existen otras formas diferentes, registro, digamos, por fichas, como la queramos llamar. La más común es historia clínica y es parte de la herencia biomédico que ha tenido Claro. o que ha impactado de manera muy sucinta, muy fuerte el campo de la psicología. Bueno, lo hemos hablado Así en es. otras intervenciones, que Sí. el uso del término historia clínica es relativamente conflictivo en psicología, porque historia clínica tiene de por sí un sesgo médico muy Claro. alto. Totalmente. Uno podría decirle registro clínico psicológico, registro de intervención psicológica, informe psicológico, Informe. porque historia clínica, incluso los médicos nos formamos y tenemos en la cabeza el guión casi con ChatGPT de viene esto, viene Sí, esto, sí. viene esto, viene esto. Y hay muchísimas restricciones. Fíjense que también está el problema que se encuentran muchos psicólogos que trabajan con software de hospitales o de clínicas, Ujú. donde tienen que compilar un documento que en teoría es la historia clínica psicológica, pero que realmente es el mismo formato que se utiliza en medicina. Totalmente, sí. Entonces, estamos de acuerdo que sí, efectivamente hay, pero la inteligencia artificial respondió lo que está en la cultura, Sí. lo que está en la gente. El consentimiento debe ser, el paciente debe ser capaz de retirar su consentimiento, que es otro elemento importante que uno le debe Claro. decir, y que juega mucho en investigación. Aquí también fue. Ahí en ese punto hay un Sí. tema importante con el tema jurídico, ¿no? Sí, Cuando las personas están obligadas por un juez. En las comisarías de familia, por ejemplo, cuando le dicen a la persona, tiene que ir a terapia, tiene que cumplir una terapia. Ahí el caso es bien difícil porque, claro, la persona no es voluntario. O sea, ahí Sí. partimos de que Ujú. en la mayoría de estos casos no es voluntario. Ujú. bueno, Entonces pero es un dilema déjame introducir un tema adicional. realmente importante. ¿Y con adolescentes mayores a También. 14 años no pasa? También. También. Y En bueno, los ¿y colegios. cuál sería También. el camino para resolverlo? Porque si, como lo decimos, sin consentimiento, además, la eficacia de la intervención se disminuye. Mm. No es una intervención competente cuando es una intervención forzada. Ahí viene la relación Ahí terapéutica. viene la relación terapéutica, exactamente. Es decir, tienes un disparo durante esa intervención forzada. Incluso en organizaciones, yo conozco organizaciones y casos en organizaciones donde la persona se le exige, por ejemplo, que para no perder su puesto tiene que mejorar tal aspecto de su forma de ser, Ujú. ¿sí? Y la obligan a un proceso terapéutico para mantenerse en el puesto. Eso se da también. Entonces, fíjate que Entonces, ahí esa es una es- primera crisis de lo que hablamos práctica del consentimiento. En los colegios pasa muchísimo. En los Mucho. colegios va la profesional de psicología, el profesional de psicología, y el muchacho no va voluntariamente. Ujú. ¿Cuáles serían las salidas nuevamente para el psicólogo que está en Timbiquí o que está en Bogotá? Claro. Porque ese consentimiento es imperfecto. Ujú. No, y ahí viene la parte de, ahí sí ya la habilidad o la competencia, más que habilidad, la competencia del profesional o del psicólogo o de la psicóloga, de cómo hace para establecer, para que realmente pueda establecer una relación Bueno, mucha gente, profesional. yo creo ¿no? que todos tenemos O sea, esa ahí experiencia. ¿no? vienen todas esas preguntas, ahí sí, Sí. claves, de cómo la persona puede efectivamente darse cuenta de por qué se le está exigiendo, por qué un tercero le está exigiendo. Es decir, incluso el consentimiento informado serviría para establecer esa relación terapéutica. Incluso cuando a un adolescente le cuentas las limitaciones que tiene tu propia intervención éticas, Ujú. ayuda a que tenga una conversación más clara. Ahora, Sí. ahí en ese aspecto sería muy importante las relaciones duales o múltiples en las que se encuentran los psicólogos que trabajan en colegios o en organizaciones, en el consentimiento informado, bueno, y también en entorno humanitario,
donde quien te paga es una ONG o una entidad para atender un tercero. Es decir, tendríamos otro elemento del consentimiento informado que es clarificar los roles. Los roles duales, múltiples o confusos. En el colegio sería indispensable decirle si vas a hacer un informe, qué características tiene ese informe, que es además la pregunta ¿a quién le va a llegar? Porque ahí está ese temor, sí. Yo creo que, por ejemplo, siempre se ha tenido como la cultura, la noción o el saber de que el consentimiento es una relación así de uno a uno. Sí. ¿Sí? Ahora pasemos a este escenario, no una relación uno a uno, sino uno a muchos. Por ejemplo, en comunidades. Sí. Por ejemplo, en espacios abiertos. Por ejemplo, cuando ya un trabajo de campo de, no sé, una endometología o lo que sea. Terapia de grupo. Terapia de grupo, por ejemplo, entre otras consideraciones. Ahí, por ejemplo, existe un dilema ético de entender cómo poder proyectar ese consentimiento informado, si va a ser escrito, si va a ser verbal, si va a ser grabado, si no va a ser grabado, porque las tendencias de la aplicación de la psicología efectivamente han cambiado a favor. Son dilemas que se van entrando en ese juego, ¿sí? De tratar de saber o entender qué retos presenta este documento, si seguimos hablando de historia clínica, por ejemplo, si seguimos hablando bajo un modelo biomédico particularmente, digamos, muy preciso, o si es necesario, desde el colegio, a la instancia que sea, empezar a formular y proponer métodos alternativos que cumplan con las expectativas de las necesidades de la sociedad. Sí. Claro. Frente a eso. Fíjense que aquí sería... Ahí hay un trabajo importante. Ahí sería importante aclarar que, por ejemplo, en terapia de grupo o en intervenciones comunitarias, tú puedes explicar el consentimiento informado a todos, pero la firma del documento que testimonia el consentimiento informado debería ser individual. ¿Hay acuerdo sobre esto? O firma o huella. O huella, tienes razón. No firma huella. Claro. Entonces uno podría decir que el acuerdo generalizado va hacia allá. La discusión en teníamos psicología de rural. Psicología rural, Claro. cuando hay riesgos y no deben quedar, o no sería conveniente que quedaran registros porque la gente se iría a poner en situación de riesgo. Bueno, Cuando hay eso es muy condiciones de interesante. amenaza, lo primero es el principio de respetar la seguridad, o sea, de garantizar la seguridad de la vida. Y cuando hay amenazas, pues no es posible dejar registros. Claro, y fíjate que eso hace ruido con la idea de que uno deja testimonio de todas sus intervenciones, pero el testimonio no requiere que tú dejes, bueno, a ver, la historia clínica y el registro clínico psicológico no recoge todo lo que la persona dijo. Es un proceso del profesional en el cual se pueden excluir cosas porque, claro, uno también se muere y las historias clínicas que quedan ahí o los registros clínicos que quedan allí, hay cosas que incluso uno no debería dejar registradas. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Claro que sí. Hace parte de la confidencialidad. Claro que sí. Hay cosas que ni siquiera quedan en el registro. Así es. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de psicología rural, tú no identificas a toda la persona. Podrías colocar Pedro L. y ni siquiera se llama Pedro, pero por supuesto no lo geolocalizas. Que eso fue como el acuerdo del Congreso Nacional de Psicología, de la Mesa de Psicología Rural y Ética. En ese congreso se llegó a ese acuerdo. Que fue en el de Barranquilla. Sobre ética aplicada en psicología rural en entornos como el colombiano. En entornos de conflicto sociopolítico, en entornos de peligro de las comunidades. Sí. Entonces fíjense que no se registra todo, excluyes cosas. Y también deberíamos decir por cuánto tiempo se recoge, porque en medicina está la norma que pasó a la psicología casi que sin análisis. En medicina está la norma de cuánto tiempo conserva la historia clínica, pero nos enfrentamos al problema que los registros clínicos psicológicos están regidos por normas que se aplican a medicina de forma crítica, que vienen de medicina de forma crítica. Y uno diría, conservar los registros clínicos psicológicos depende que tengas allí. Y lo que estamos hablando de psicología rural, deberías, en lo posible, destruirlos después de culminado el proceso, y un proceso de una ONG suele durar 1 año, 2 años. Entonces, en ese caso, terminado el proceso, deberías destruirlo. Por supuesto, eso le hace a uno mucho ruido porque uno piensa, la importancia para la investigación, pero en este caso primaría la vida. Claro. Sí. El vivo. Por encima El de vivo. todo. El sobreviviente en tantos casos. Bueno, hay un tema que es de actualidad total y es la inteligencia artificial.
Y no vamos a hablar de todo, pero podríamos hablar de lo que está ocurriendo más ya en las universidades, que es el caso de ChatGPT. Y yo quisiera introducir, si queremos, si les parece, que conversemos acerca del tema de fraude académico, que sería la cosa básica que ya está comenzando. Ya se vende cómo instalar el teléfono al lado para eso. Y también cuáles riesgos se ven en psicología para nuevamente hacer un uso inadecuado. Sabemos que obviamente la tecnología es siempre un aporte, es siempre una posibilidad, es importante meterse en la tecnología, pero mi pregunta sería, bueno, ¿y qué sí sería éticamente riesgoso? No sé si Alejandro Blancapé desean comenzar. Sí, estábamos discutiendo precisamente con este tema del chat GPT y claro, el principio ahí de responsabilidad es primordial, ¿cierto? Porque es que implica precisamente el ser responsable, que quiere decir poder responder por las consecuencias de lo que uno hace. Y las universidades en este momento, bueno, no sé qué medidas van a tener que hacer respecto a las metodologías de evaluación, pero el examen remoto, pues ya se sabe que lo que tú acabas de decir es cuestión, ya es un hecho. Y desafortunadamente ahí está implicada la ética social de la sociedad en general, porque es que esto es una cosa cultural. Esto llegó para instalarse en la cultura y así como se han instalado prácticas de corrupción, de redes que están instaurando todos los discursos estos de odio y todas estas cosas, pues estas herramientas van a seguir ahí y la pregunta es por el uso ético. Bueno, sí, por el uso ético de estas herramientas. Es una revolución muy rápida. Cada vez los cambios tecnológicos son más acelerados. Esto comenzó en noviembre, ya se había experimentado en bots automáticos, que eran todavía muy torpes, pero esta gran extensión es la revolución del 2023, ya estamos en enero. Y llegó para quedarse y es una herramienta, por supuesto, positiva. Yo creo que uno no puede ver la ética como obstáculos ni como límites, sino como el mejor uso posible. No sé, Alejandro, ¿cómo ves ahora? No, déjenme poner un paralelo que a uno le parecería horrible. Yo creo que es tan grave como que una persona que no está preparada para aplicar un cierto procedimiento o una cierta intervención, llama a la amiga por teléfono y le dice, oye, ¿tú qué prueba harías para esto? Y se lo haces. Es tan fraudulento como tener al lado ChatGPT y hacerle las preguntas mientras estás interviniendo. Entre otras cosas porque el consentimiento informado supone que tú no estás ayudando a la persona a través de una inteligencia artificial, con los límites que tiene que hemos visto, que finalmente replica lo que es dominante en ese momento. Pego un suspiro primero antes de decir lo que quiero decir. Indudablemente, este concepto de la inteligencia artificial ha tomado unos desarrollos impresionantes que frente a lo que tú preguntas y a la reflexión que hace Blancapé muy puntual, creo yo que algo muy fundamental que nunca debe faltar es la competencia profesional. Claro, cada vez nos estamos volviendo más perezosos y con todo respeto lo digo, ¿sí? Ya no quiero leer, entonces simplemente pongo algo que me saque un resumen y adiós, ya tengo toda la información. No quiero hacer tal cosa, entonces entro a una página o a una herramienta X o una app que me haga el ensayo en 2, 3, 5 minutos y me lo logra perfectamente. Cada vez existe esa limitante de pensar adecuadamente y el pensar debe ser una cualidad que nunca, jamás se debe olvidar de la práctica profesional en psicología. Por ejemplo, si soy psicólogo clínico y voy a hacer una intervención X y llamo a Leonardo, por favor, tal prueba, pues se supone que yo soy el competente. Sí. Se supone que yo soy el que debo manejar bien el concepto o las características que eso implica. ¿Eso qué quiere decir básicamente? Pues que yo debo estar actualizando, preparándome, estudiando, como lo que vamos a denominar. Pero la inteligencia artificial sí creo yo, puntualmente, que lo que hace es que nos limita. Nos vuelve más perezosos, más prácticos, nos puede volver un poco más inmediatistas y no con una prolongación lo que tiene que ver con la formación. Bueno, tenemos desde hace 10 años han ido apareciendo diferentes estudios y publicaciones que muestran
que algunos de los rasgos de inteligencia Se por están primera perdiendo. vez en la humanidad se están perdiendo. Ahí está. Es decir, la generación nativa digital es menos inteligente que sus papás. En algunos aspectos, con algunas notas, evidentemente, podemos también dejar en el bloque de descripción algunos de los textos que han salido Así es, sobre esto. Así es. Y claro, y uno lo observa también en clase, que una persona hay problemas importantes analíticos porque no tiene el entrenamiento para lectura. Ujú. Entonces, esto va a generar, así como también decimos, a mí me da terror algunas de las personas profesionales formadas durante la pandemia en momentos críticos de su enseñanza, porque creo que ya comienza a aparecer investigación y creo que todos lo habíamos visto, que el deterioro que hubo en la enseñanza a partir de perder el contacto personal y esas herramientas. Sí, así es. La presencialidad, sí. Porque ese es ese elemento y las herramientas tienen ese riesgo. Que como apoyan, pero entonces ya no apoyan, o sea, ya no son una herramienta Auxilio, de ¿sí? apoyo, de auxilio, sino es que se usan para reemplazar esa capacidad crítica, esa capacidad analítica, esa capacidad de cuestionamiento permanente, de estar reflexionando y pensando las cosas, porque ya es, como decíamos también hace un ratito, me meto en como en esa idea de que ahí está y es similar a lo que yo pienso. Empieza a ver esa equivalencia. Si yo veo esa lista que nos sacó ahorita ChatGPT, ChatGPT, yo digo, eso yo lo diría. Sí, claro, es una Eso yo herramienta lo buenísima. diría. Entonces, ¿qué pasa? No lo pienso. No le dedico el tiempo a decir cuáles puntos serían los relevantes y por qué para este tema si yo quiero discutir este tema. ¿No? Sí. No, ya me apareció, ya lo leí, así No pienso. eso, no, ya dejas de pensar. No pienso. Es decir, es que quita esas oportunidades. O sea, al dar la oportunidad de ayuda, al mismo tiempo, de forma paradójica, está quitando las oportunidades de reflexión, de análisis, de crítica, de cuestionamiento. Sí, es una herramienta buenísima, pero como toda herramienta tienes que saber usarla. Es decir, yo nunca he visto una Totalmente mata de acuerdo. marihuana persiguiendo a un niño para hacerle algo malo, pero depende tú qué hagas con la mata marihuana, no sé, o con la pistola o lo que sea. Es decir, esta es una herramienta con una potencialidad infinita. Yo estaba pensando, por ejemplo, para hacer cosas, para organizarte algo, pero se supone que tú vas a usar la herramienta. Así como nosotros usamos el computador, así como nosotros empezamos a escribir con dictado. A mí me tocó, no me acuerdo cuál era la marca, hace como 10 años, del primer aparato que interpretaba para escribir, que eso era de lo más primitivo del universo. En cambio ahora el teléfono, muchas cosas que estoy escribiendo últimamente son todas dictadas. Ya tengo instalado un micrófono para que me comprendan. Entonces, las herramientas las puedes usar muy bien o puedes usarlas para fraude. Y en el caso de psicología, también le preguntábamos a ChatGPT y una de las razones que daba para por qué la inteligencia artificial no reemplazaría a los psicólogos es el aspecto esencial de la relación personal. Ahora, si la relación personal yo la pervierto mediante el fraude, porque eso sería un fraude, no sé cómo lo vean ustedes, pues sería, además de una falta de ética tremenda, por supuesto, un atentado contra la disciplina. Indudablemente yo creo que la psicología tiene que volver a rescatar de manera muy precisa el contacto con el otro. Indudablemente. Que la tecnología es una herramienta funcional, claro que sí, no se puede negar eso. Pero en la psicología, el psicólogo tiene que volver a rescatar la importancia de ese contacto, de esa cercanía, esa proxemia con el otro, que podamos volver a sentir, a tener como esa capacidad de reconocer al otro en todas sus dimensiones. Claro, uno en la pantalla pues se facilita, está en su casa cómodo, en su apartamento completamente cómodo, pero es bueno volver al escenario, al terreno, a la vida real, porque realmente es allá donde se necesita ese apoyo profesional, ese contacto vivo con el otro. Bueno, y otro tema sería también cómo aumentarían ahí sí las brechas, los que se han llamado las brechas digitales de una manera significativa, ¿no? Porque desde luego está en ventaja la persona que tiene acceso a esas tecnologías. Y los que no. Estarían en ventaja y es un porcentaje mínimo, como lo sabemos, sobre todo en este país. Sí, yo creo que ahí también hay un llamado de algún modo a pensar cómo podría uno también contribuir la disciplina
porque la brecha digital se está haciendo cada vez Cada más vez dramática. más Más profunda. notoria. Ojo, y pensando también en la formación de Más los psicólogos, notoria. que sabemos que Claro. la diversidad de universidades, de los médicos por supuesto, la diversidad de universidades en Colombia ofrece una formación tan dispar Ujú. que incluso esta brecha puede ser dramática en los profesionales del futuro. Ujú. Del futuro no, yo diría del presente, porque esto es una revolución que tiene 3 meses. Así es. Sí, muy poco el tiempo, pero sí, en el presente. ¿Algunas reflexiones finales? Sí, yo sí tengo una reflexión muy precisa y es, no olvidemos que la psicología se fundamenta, se apoya en unos cimientos netamente éticos. Y uno de ellos funcional, ¿cuál es? Es la responsabilidad profesional. No podemos dejar de lado eso. Nuestro actuar tiene unas consecuencias al otro. La forma como pensemos, hablemos, actuemos, tiene una consecuencia sobre el otro. Y si estamos provocando un malestar social que conduce, por ejemplo, a la pereza, a no pensar adecuadamente, las generaciones subsecuentes van a tener esa condición. Entonces, pensemos en la responsabilidad profesional que tenemos en nuestro actuar como debe ser. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión y la reflexión de todos los, o sea, analicemos esto a la luz de los principios, por ejemplo, universales, ¿no? Sí. Cuando se refiere a la competencia, Total. cuando se refiere al cuidado no solamente de las personas, sino de los pueblos, a la responsabilidad. Ujú. Todos esos principios que tienen que ver precisamente con que el fin tiene que ser el bienestar. Cuestionarnos de una manera muy crítica todas estas implicaciones de lo que estamos conociendo como la inteligencia artificial. Bueno, ha sido interesantísimo volver a los diálogos éticos y ya nos toca la tarea de volvernos a ver en la próxima. Que así sea. Listo. Así es.